Buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia en esta sesión. Aprovecho el micrófono para realizar una pequeña ronda de agradecimientos. En primer lugar, a todos y cada uno de los 140 ponentes y participantes cuyos nombres figuran en el programa de este quinto seminario internacional, provenientes de numerosos países, por haber dedicado su tiempo y sus recursos, ya sean personales o institucionales, para desplazarse hasta Madrid y compartir con todos los presentes su conocimiento sobre el tema que nos ocupa en este seminario. Entre los ponentes tenemos el honor de haber recibido a aquellos llegados desde Guinea Ecuatorial, Gabón, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Dinamarca, Jamaica, Estados Unidos y, por supuesto, los que vinieron desde muchos puntos de España, además de los que se acercaron desde Madrid. El programa, generado a partir de todas sus contribuciones, ha resultado inmensamente rico y cubre numerosas disciplinas y ámbitos del conocimiento y la creatividad, desde la historia colonial o el testimonio, al derecho, la literatura, la fotografía y los estudios de la imagen, la crítica de la cultura, los estudios de género, la lingüística, el teatro y las artes escénicas, las artes plásticas, el cine, las relaciones diplomáticas, la medicina y las ciencias de la salud, la educación, la antropología, la arquitectura y el urbanismo, las ciencias políticas y el periodismo. Entre los ponentes contamos con académicos y profesores, escritores, artistas plásticos, activistas, fotógrafos, arquitectos, abogados, periodistas y comunicadores sociales, políticos, diplomáticos o trabajadores de la salud, entre otros. Este seminario internacional, aunque especial por coincidir con el 50 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial, es el quinto de una serie de encuentros que anualmente se han venido celebrando aquí, en la sede de la UNED en Madrid, que generosamente nos acoge y pone a nuestra disposición sus recursos e instalaciones, desde que en julio del año 2014 comenzáramos esta tradición bajo los auspicios del entonces naciente Centro de Estudios Afrohispánicos. El CEA es un centro de investigación multidisciplinar, plural, abierto, independiente, transversal y de aspiraciones claramente gregarias e internacionalistas, fundado aquí en la UNED por el profesor Juan Aranzadi y actualmente dirigido por la profesora Paz Moreno Felio. Sobre la génesis, propósitos y cometidos, así como sobre los proyectos de futuro del centro, les hablaremos un poquito más en las palabras de despedida del seminario, al término de la última sesión el viernes 13 de julio. Y les hablaremos también brevemente del proceso de gestación de este seminario, a partir de la experiencia de los miembros del comité organizador, que tuvo como tarea durante el último año canalizar los distintos intereses y los flujos de comunicación. El CEA y sus miembros asociados se han propuesto desde un comienzo como objetivo prioritario tejer redes expansivas de contactos, colaboración, conocimiento, experiencias, fuentes, producción y difusión. Es por esto, y no por azar, que hemos seleccionado la imagen de un tapiz de Pocho Guimaraes para presidir la portada del programa de este seminario, por su potencialidad simbólica como concepto semántico aglutinador. Agradecemos enormemente a su autor que nos haya concedido la imagen para este propósito y les invitamos a todos ustedes a que se sumen de manera activa y determinante a esta red de textualidades. Después de todo, texto, textil y tejer comparten una misma raíz etimológica.
Pocho Guimaraes, nacido Plácido Bienvenido Guimaraes Malabo Muatariobo, nació en tránsito en el pueblo de Basupú, isla de Bioko, en 1951, cuando sus padres estaban de camino entre Moca y la entonces Santa Isabel. Su genealogía familiar es el más claro ejemplo de las complejas relaciones transterritoriales y transétnicas que componían el tejido social de la isla de Bioko durante el siglo XX. Su abuelo materno, Francisco Malabo, conocido en la historiografía colonial como el último rey Bubi, no necesita de mucha presentación para el público de esta sala. Su abuelo paterno, Sebastián Guimaraes, salió de Coimbra, en Portugal, para establecerse con una plantación de palma en la isla de Príncipe durante el apogeo de este producto comercial en los primeros años del siglo XX. Su abuela paterna, Andrea Adostia Taborda, hablaba pichi y se identificaba a sí misma como criolla. Viajó con frecuencia entre Basupú y São Tomé y Príncipe, con la licencia que le otorgaba su condición de emancipada. Pocho, como muy pronto se le conoció familiarmente, pasó su infancia entre Santa Isabel, Basupú y Moca, donde, como único hijo varón de su madre, le hace depositario su abuelo Francisco Malabo de muchas de las tradiciones familiares. A los 10 años, sus padres eligen para él un modelo de formación conforme a los cánones occidentales y lo trasladaron a Bata para asistir como alumno interno al Colegio La Salle. Después de la independencia, en el año 1969, Pocho regresa a Malabo y ante la pretendida carencia de cuadros profesionales para asumir todas las vacantes administrativas, con apenas 18 años le encomiendan la plaza de profesor de dibujo en el Instituto Cardenal Cisneros de Malabo. Pronto comenzará la crisis política de la primera dictadura y su padre, Abilio Guimaraes Taborda, que era técnico electrónico y quien había montado la emisora de radio de Malabo en los años 60 y luego entró como técnico de comunicaciones de la presidencia de Francisco Macías, fue el primer miembro de la familia víctima del régimen, falleciendo por torturas en el año 1971. Era militante del Movimiento de Liberación de São Tomé y Príncipe, y es el mismo movimiento de liberación que saca de Malabo a su hijo Pocho tras su fallecimiento y le trae a Madrid con una beca, donde reside por espacio de 3 años en su condición de apátrida. Eso hasta que recibe una segunda beca por parte del movimiento para realizar estudios superiores en el extranjero. Es así que se marcha a la Unión Soviética, todavía bajo la dictadura de Franco y en el contexto de la Guerra Fría, y se matricula en la Universidad de Kiev, hoy en Ucrania, para estudiar ruso y arquitectura de diseño entre los años 1974 y 1977. A su regreso se instala en Valencia y se matricula en la Facultad de Bellas Artes. Es allí donde despega de manera definitiva su faceta artística por la que lo conocemos hoy. Entre los años 1980 y 2000, que coinciden con los de la efervescencia cultural y artística de la llamada movida madrileña, colabora en múltiples proyectos relacionados con la pintura, la música, la danza y el teatro, y es parte del grupo Los Cándidos Banda. Colaboró en numerosísimos espectáculos multimedia, proyectos artísticos y exposiciones en equipo o en solitario. Como actor, trabajó con Antonio Mercero en la película Espérame en el cielo y con Pedro Almodóvar en la película Tacones lejanos. También trabajó en un programa de televisión de Antena 3 titulado Inocente, Inocente y en numerosos anuncios televisivos y publicitarios. En el año 2010 decide regresar a Malabo, en donde reside desde entonces. Continúa pintando y decide entregarse por entero al textil
y a la elaboración de tapices. El tapiz le sirve especialmente para integrar bajo un mismo concepto artístico muchas expresiones que le interesan y que le han venido acompañando desde la infancia, en particular la danza, el ritmo y la percusión. Se propuso desterrar del tapiz su posible rigidez, su condición de objeto estático sobre una pared, para ponerlo en movimiento, explorando las texturas, activando la estética del tacto, situándose en los intersticios de la relación entre arte y artesanía para transgredir esas categorías. Desde hace un tiempo estudia la génesis, ritmos, cadencias y prácticas de la danza del bongo, que bailó desde niño en su ciudad natal, tal y como se practica hoy en Malabo. Realiza una investigación sobre la presencia de los legados de los llamados ñáñigos en la isla de Fernando Po a finales del siglo XIX y le interesa también el ñancue. Sus tapices combinan la nipa, la lana, la cuerda, el macramé, la madera, la cerámica, la lata, el papel y la máscara, para producir sensaciones cromáticas y texturas. Concibe el textil como una segunda piel, pues, como suele decir, estamos todos formados por tejidos. Y me ha pedido que expresamente lea un poema que ha compuesto para él un amigo suyo, que se llama Cristian Casares, y quiere que leamos el poema antes de su presentación. Viajero, que te acercas a estos raros tapices, te prevengo que son obras de un peregrino incansable. Son llamadas de color, recuerdos de cuevas y lomas, chorros de fuentes que solo él conoce, trampas para dormir peces, retazos de máscaras, de ritos antiguos, de la selva africana, en él encarnados. Por eso, no te extrañe tu deseo de tomar los volúmenes, las texturas diferentes, donde las raíces surgen como un todo misterioso. El autor viajero, parado ante su telar, mezclando ramas con pita, cerámica y esparto, lanas con semillas, sabe que ha llegado la hora de contar en horas y horas su crónica más íntima. Para que se decidiera buscar sus raíces, el autor viajero se fue a la otra punta, la entonces Unión Soviética, y en ese primer salto, observándolo con sus ojos de artista, añoró sus colores, el rojo de sus flores salvajes, el marrón de sus charcas ferruginosas, el verde de sus helechos gigantes, y hasta la nieve le parecía más blanca que la niebla que inunda su valle sagrado. Ahora teje sin cesar, qué paciencia tejer, para dejar inmóvil ese mar de hilos que saltan y salen de la verticalidad del telar. Por eso, viajero, no te extrañe tu deseo de tocar, receloso, esas crines de caballo, ese lomo suave de elefante, ese bastón tallado, viajado en su arena, varado en su arena de playas de hilos. Son colores táctiles. Y ahora, antes de empezar la ronda de preguntas, si quieres corregir algo de lo que he dicho o reescribir tu narrativa. Bueno, ako nyemola mote nyemola ampote ulo barimu botaki wasile ule uba nyemola mote nyelo umpurije europeo wasile ule uba ilalanya todo. Ante todo, buenas tardes a todos. Mi nombre en Bubi es Mpulije. Mpulije es el nombre que me dieron porque, aun habiendo nacido en la isla, se supone que mis espíritus o los que me trajeron venían de fuera. Mpulije quiere decir aquel que viene de fuera. Lo mismo que Ryoko quiere decir
alegría. Lo que acabo de hacer es una invocación a que los espíritus me ayuden en este momento para que de mi boca no salgan más que cosas que le agraden. Comencé intentando, bueno, después de terminar Bellas Artes, me planteé cómo entrar en el arte sin defenestrar ninguna de las posibilidades que me daba me daba el cuerpo, el espíritu, o como quieran decirlo. Entonces, empecé a pintar y me di cuenta de que solamente la pintura no me era suficiente. Tenía que adentrarme más porque las texturas me interesaban mucho. Así, abriendo las posibilidades, empecé a hacer tapices porque de niño me habían enseñado a tejer nipa. En Moca, cuando estuve en Moca con mi abuelo, nos enseñaron para hacer las casas, se hacen las casas de nipa. Y toda la comunidad se reunía y aprendíamos todos a hacer lo de las nipas. En Mazarrón después de años, descubrí la forma cómo introducir la textura en los tapices. Los tapices anteriormente eran planos y el tapicista normalmente estaba bajo las órdenes de los pintores. Ahí tenemos bastantes artistas, Gaudí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Miró, que algunas de sus obras han sido reproducidas por artistas textiles. Para mí el tejer, es algo fundamental. Si nos damos cuenta, todo lo que nos rodea está compuesto por líneas o formas que se entrecruzan entre sí. La ciudad no es una calle, sino una interrelación entre calles y casas que forman una red social que es la ciudad en sí. El cuerpo humano en sí está compuesto de tejidos. Todo, absolutamente todo, está compuesto de redes o hilos que se entrecruzan entre sí. Por ello, elegí el textil como medio de expresión primera. Todo eso en base a un juego de creación. Quería crear, no sabía cómo. Había pasado el tiempo, me fijé que afortunadamente los artistas estaban saliendo de un figurativo. Yo dibujo, pero no es una cosa que me apasione mucho. Me apasiona más redescubrir desde mi interior hacia el exterior, no desde fuera hacia dentro, sino desde dentro de mí hacia afuera. La mejor manera que tenía, ya que realmente me interesa la textura, porque de los sentidos que tenemos, los primeros son el gusto, el tacto, pero últimamente, no sé por qué, cuando vamos creciendo, quizás es por condiciones sociales, por lo que sea, nos vamos olvidando del tacto. Sé que, bueno, todo el mundo estará de acuerdo conmigo que una bofetada duele igual en China que en Guinea, porque nos toca la piel. Un abrazo, lo mismo. Por lo tanto, la piel para mí era algo fundamental para poder expresarme ante los demás. Quise darle
ese punto de vista a los tapices. Para crearlos pongo las cuerdas y como los hacen los escritores, sabemos que se empieza normalmente pues un niño balbuceando, diciendo cosas que quizás no entendemos, pero para el niño sí tiene mucho significado porque eso es el comienzo de lo que es un lenguaje. Dice ba, 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 luego dice ma, lo junta, dice mamá, dice papá, después va uniendo las palabras para formar una frase, luego quizás se hace escritor y va formando las frases para poder volver a hablar y expresarse y narrar cosas. Cuando coloco las cuerdas, normalmente me voy a la cama, voy a descansar, porque tengo que visualizar lo que hay ahí, lo que puedo plantear. Normalmente lo único que tengo claro es quizás la dimensión, pero qué es lo que voy a expresar, no lo sé. Porque todo lo que yo trabajo, a medida que voy trabajando, es cuando voy progresivamente planteándome cómo debe ser el tapiz, qué va a significar el tapiz, qué va a expresar el tapiz. A mí me gusta la danza, me gusta expresarme, mi necesidad es sacar el tapiz de lo estático de la pared para llevarlo al movimiento. Una bandera, de ahí, no es un trapo, es algo simbólico que lo mueve el viento. Entonces, normalmente la bandera no está pegada a la pared, se le pone en un mástil para que ondee. Lo mismo quería hacer con mis obras, sacarlos de la pared para darle un significado mucho más amplio. Para eso me baso en tres formas. La primera parte es el juego, donde juego con la inspiración, con los materiales que me indican dónde, cómo y cuándo, dónde tengo que situar cada elemento para que vaya teniendo algún sentido aquel tapiz que voy haciendo, con la textura, el color y las formas. La segunda parte es el simbolismo, lo simbólico. Yo soy africano y normalmente pues nuestras obras en África son simbólicas, no solamente son figurativas, hay algunas figurativas, se hacen figurativas, pero antiguamente el artista estaba ligado a un ritual o a un hecho concreto. No hacía la escultura para venderlo, sino para ser utilizado en un contexto determinado. Cuando ya me sentí que los tapices ya me estaban dando lo que yo pretendía, ya me estaba indicando que era posible, empecé a intentar salir de la pared para hacer obras que tengan una carga simbólica. Como estamos en este siglo ahora que se habla mucho de reciclaje, estuve en Estocolmo con un grupo que se llamaba Textilgruppen, luego en una Bienal Internacional de Arte Textil en Ginebra. De ahí nos recomendaron que para los trabajos siguientes siempre investigáramos materiales que podrían ser susceptibles de ser utilizados como elemento textil. Me fui a Guinea, 20 años después, en un viaje, y me encontré que se estaban talando árboles. Eso, la verdad, me afectó, porque con esos árboles se hace papel. Entonces, al regresar aquí, dije, bueno, voy a trabajar para quizás hacer revivir esos árboles que cortaban ahí. Y me di cuenta de que el papel de periódico solamente se leía, se ataban
los bocadillos y se tiraban. Entonces empecé a trabajar con papeles de periódico por su carga significativa, por su carga comunicativa y por lo que queda ahí, las letras impresas, la persona que lo ha escrito, lo que dice. Si ustedes deshacen un muñeco de estos, por ejemplo, pues pueden ver quién lo ha escrito, quién escribió con ese papel, qué escribió y en qué tiempo. De ahí, eso me dio la oportunidad de ya empezar a hacer, tejer y además salir de la pared. Cuando hago una exposición intento meterlo todo lo que, abrir las posibilidades que me da una exposición. No voy a hacer una exposición exclusivamente de tapices. Entonces ya con estos elementos, con otros elementos más, ya puedo salir de la pared al espacio y hacer instalaciones. Para hacer las instalaciones, claro, ya no es tan, como decía un crítico que me dijo que mis obras eran abstracto lírico. No sé lo que quiere decir, pero bueno, ahí queda la palabra. Bueno, pero claro, para hacer las instalaciones tengo que escoger un tema con el que pueda comunicar mis inquietudes. Una de las instalaciones más interesantes que hice, que hace años, que por lo visto me adelantaba un poquitín, se titulaba Pateras. Y eran hombrecitos como estos, en una barca que se les veía cayendo, así boca abajo, así, todo con cristales y fotografías de Agustín Salvado donde hablaba de la emigración, de Sebastián Salgado, donde hablaba de la emigración, tema que hoy nos preocupa a todos. Después de eso, aparte de eso, me gusta la danza. Entonces, la danza me da la oportunidad de sacar el textil, trabajarlo como forma de expresión del movimiento, del textil en movimiento. Para bailar en África, las máscaras, los trajes, tienen un gran simbolismo. Indican la personalidad del danzante. Así, a lo largo del tiempo, al final, pensando, hice un espectáculo que se titulaba Abatón. Yo de niño, como dice, bailé, me iniciaron una danza y bailé una danza que se llama el bonco. El bonco es una danza que se hace en Guinea, que se viste una máscara, según la edad, se viste de un color, de otro color, para darle un significado. Para hablar del bonco no hay nadie mejor que para ello pues, Isabel Aranzadi, que ha escrito sobre esto. El bonco es una danza de los ñáñigos, de los criollos de Fernando Po, porque los criollos de Fernando Po llegó un momento que habían alcanzado un nivel económico lo suficientemente alto, pero les faltaba un elemento de conexión entre ellos. El bubi no toca el tambor. Es el único pueblo en África que no toca el tambor. El tambor a Guinea lo trajeron los fernandinos, los que venían del continente. Y además trajeron el bonco. El bonco, el elemento textil que viste el bailarín, es muy importante, porque indica lo mismo que los pasos de danza. Todo está reglamentado. Entonces utilicé elementos del bonco y de otras partes de África para crear un espectáculo que se titulaba Abatón. Abatón es un círculo, es una palabra griega,
que significa es un círculo donde solamente pueden bailar o entrar los iniciados, que van a bailar, van a cantar o lo que sea. Cuando con ello quise ya me empezó a dar pie para ir, cuando hago exposiciones, crear, hacer los tapices, hacer instalaciones y crear unas performances. Casi siempre cuando bailo uso máscaras y traje, así como una bailarina de flamenco usaría sus trajes de flamenco o una de ballet usaría lo suyo. Nosotros en África nos cubrimos y nos adornamos el cuerpo. La piel y la tela, y las telas o las fibras dan expresividad al bailarín. Es un trabajo que he intentado que sea lo más amplio posible, lo más abierto posible, para que puedan caber todas las posibilidades creativas mías en todo lo que yo haga. Dicen que en Guinea, los bubis, bueno, estos años estaba por aquí y cuando empecé y tal, usaba elementos que incorporaba en los tapices. Elementos que para mí tenían un significado. Dicen en Guinea, o dicen los bubis, que si tú vas andando y te tropiezas con algo, no es casual. Es que quiere decir que eso te quiere decir algo. Eso, por lo tanto, si yo voy andando, voy caminando y me encuentro, eso te tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué me he dado contra esta piedra? ¿O por qué me he caído? ¿Por qué me ha pasado esto? Entonces tuve que volver todo este tiempo a Guinea para ir reconociendo el simbolismo de los elementos que yo iba incorporando en los tapices, porque antes los incorporo arbitrariamente sin bueno, tendrá su sentido, pero no tenía yo claro. Para narrar algo tienes que saber exactamente cuáles son las palabras que vas a decir, no la idea general, o una idea general de lo que vas a decir, pero palabra por palabra así vas creando una secuencia de palabras que hacen en todo un cuerpo que sería el relato narrativo que quieras dar. Después de eso, bueno, esa es la primera parte, ya he dicho, es el juego en los tapices, creando de dentro para afuera. La segunda parte, los símbolos que incorporo en los tapices y en las esculturas, en las instalaciones. Una escultura vale, pero una serie de esculturas hablan más de lo que tú estás diciendo. No trabajo con piedra, trabajo con elemento textil, por la ductibilidad. Los elementos duros con este cuerpo, pues no soy capaz de estar dándole mucho a una piedra, ¿no? Entonces no trabajo en piedra, pero puedo usar la piedra, unas piedras pequeñas o las conchas pequeñas para incorporarlos en mis tapices. Las conchas tienen su significado. Entonces volví a Guinea para entender el significado de los elementos que yo introduzco. Ahora ya sé que una calabaza representa a la familia. Aquí el masculino, aquí el femenino y dentro las semillas. Eso es la familia entera. Eso lo intuía, pero no lo sabía realmente hasta que me dijeron, esto es así. Las pinturas, uso pinturas muy determinadas, ya que no, el cromatismo ya existe en la naturaleza, pero por ejemplo, para hacer ceremonias en Guinea, entre los bubis, se usan unos polvos
con unos colores determinados para marcar las caras. Mis abuelos mi abuelo llevaba escarificaciones donde se corta la piel y tenían su significado, que yo lo veía como adornos, pero no eran adornos simplemente, eran la edad, la categoría social del personaje. Lo mismo que el traje, el smoking, dice algo, la chaqueta dice algo, la máscara, bueno, el enmascarado vestido con todos los elementos dice del danzante. Todos esos elementos aunados son los que estoy intentando reflejar en la obra que hago. La tercera parte, pues claro, es la celebración. En mis espectáculos normalmente no me gusta trabajar en escena alta. Es como si mantuviera un estatus más alto que los demás. Entonces, lo que hago es bailar a ras del suelo y hacer partícipe al público en mi espectáculo, ya que la influencia de ellos son los que me dan la energía de poder seguir bailando. Aprovecho todos esos elementos para crear un conjunto, o sea, un proyecto de vida, un proyecto largo. No quiero simplemente pintar, sino tejer, pintar, tejer, bailar y recibir de los demás la energía que me puedan dar. La idea, todas esas ideas me vienen de intentar explorar en mi persona quién soy yo, de dónde vengo. Dicen que el tiempo es ilimitado, pero nosotros siempre tenemos un tiempo limitado. Y en ese tiempo tenemos que manifestarnos. Empezamos desde pequeño, empezamos a aprender, pasamos a la madurez, a la juventud, experimentamos, pasamos a la madurez, reconocemos y la última parte pasamos a la vejez, donde debemos transmitir todo el conocimiento que se haya adquirido a lo largo de la vida. Eso es, en resumen, el proyecto del trabajo que podéis contemplar. Así que, por favor, si ven mis tapices, no solamente las miren, tóquenlas. Y sobre todo, tóquense entre ellos. Gracias. Ahora, si quiere... Una pregunta y Vale. luego pasamos. ¿Sí? Dime. Una pregunta solo que le quiero hacer yo y luego ya pasamos al público. Para salir un poquito, o sea, para poner tu obra en un contexto más local, ¿en qué momento artístico crees tú que está ahora la ciudad de Malabo? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué se produce? ¿Para quién se produce arte en Malabo o en Guinea hoy? Bueno, desafortunadamente en Guinea el arte, la cultura, no es una cosa que al gobierno le interese. Yo he llegado ahí, he planteado por qué no se hace un taller de artes plásticas, porque talentos hay, y mucho talento. Conocí a Fernando Nguema, que es para mí un referente del hombre del bosque, de lo que el bosque puede dar a alguien para transmitir sus emociones. Conocí a Guti Mamae, que pinta, y hay suficientes y más, y jovencitos, que tienen inquietudes culturales, artísticas,
Sobre todo el africano le gusta el arte. Cuando voy por ahí, digo que soy artista, solamente piensan que yo canto. Y no canto, no sé cantar. Pero bueno, sé dibujar, sé hacer tapices y podría haberlo transmitido ahí, pero no hay ninguna escuela. Por mucho que lo he intentado, pues no hay apoyo por ningún lado. Y ahí sí está Guinea todavía. Muchas gracias. Bueno, las preguntas, Juan y luego Enrique. Sí. Sí. Sí, ya está. Entonces, Juan, Enrique y luego Isabela. Ah, perdón. Quisiera aclarar que el papel de periódico, aparte de su carga comunicativa, fue interesante descubrir su maleabilidad. No todo, además, se distingue cuando se ha leído, cómo se ha fabricado, cuánto se ha manoseado, cuánta polución ha tenido que producir ese papel para que sea de una forma o de otra, sea más maleable o no. Si tú coges algunos periódicos que se han lavado para obtener un papel menos así, te das cuenta de que han tenido que lavarlo mucho para obtener una fibra que tú haces así y se rompe. Pero hay periódicos, hay algunos que si tú lo coges, según lo cojas, lo rascas y sale más fácil para luego envolverlo, hacer un hilo. Y con ese hilo incorporarlo en el textil. Sí. Bueno, gracias, Pocho. Gracias por venir, con las dificultades que ha habido para ello. Gracias por tus tapices y gracias por tus palabras. Porque yo creo que tu intervención, las dos cosas, la aportación, es la mejor exposición práctica de los límites estupidizadores de la academia, no solo ya en algo que ya teníamos nosotros en cuenta, superar los límites de las ciencias humanas, sino superar algo más, los límites entre las ciencias y las artes. Y esa manía de asignar las artes al terreno de la satisfacción sensible, etcétera, olvidando que las artes han sido siempre un elemento de producción de conocimiento y un itinerario de sabiduría, y tu caso es ejemplar en ese sentido. Yo estaba fascinado oyéndote porque, no sé, tu itinerario, cuando has explicado el modo de construir los tapices, la necesidad de descubrir la geografía con la que están hechos los elementos, con lo que haces, me recordaban inmediatamente la obra para mí más fascinante de antropología de un antropólogo moderno, que es la de Tim Ingold, que te recomiendo que leas encarecidamente, titula Líneas. Es un antropólogo británico que, después de haber hecho trabajo de campo en el norte, en Alaska, entre los inuit y varios, al final ha terminado ofreciendo una antropología de las líneas, haciendo una comparación de lo que hacen las diferentes culturas con la línea de tejer, la línea de andar, distinguiendo mucho la diferencia que hay entre andar yendo a un sitio con una finalidad que uno se ha fijado de antemano, a andar construyendo el camino sin saber a dónde va uno y que al final el camino se construye al final, la línea de hablar, del lenguaje, es decir, las diferentes líneas, cómo se entrecruzan y cómo van construyendo mundos culturales y cómo van construyendo conocimientos sobre el mundo en el que se está. Tu caso es un ejemplo práctico de lo que este hombre teoriza, ¿no? Y esto, como agradecimiento y como pregunta, hay algo y quizá como sugerencia también, que
no sé si, que creo que sería un poco una culminación también de tu propio conocimiento. Es decir, como tú has dicho, es importante de qué materia están hechos los objetos que creas, de dónde surge la necesidad de utilizar una u otra en función del itinerario, incluso geográfico y físico que uno va teniendo, con qué se tropieza, que haya, y luego la dimensión práctica, la dimensión que malamente se llama desde la antropología aquí mágica de los efectos de los objetos artísticos, que es una especie de reconstrucción de lo poco que queda de testimonio etnográfico de lo que algunos llaman el pobre arte bubi, o sea, que es el arte, no, sabrás que muchos se dice, bueno, es uno de los pueblos africanos con un arte más pobre y tal, que dicen, ¿no? Es decir, porque desestiman como arte y como conocimiento cosas tan importantes como, por ejemplo, de los que afortunadamente ha quedado conocimiento, como el arte de los amuletos bubis, ¿no? O sea, el arte de los amuletos bubis, de los que afortunadamente ha quedado constancia en la obra de Tesman, o sea, que constituyen un auténtico código de comunicación con los espíritus, es decir, o sea, y la tierra de Bioko estaba, los misioneros claretianos obviamente no supieron leer aquello que había allí y lo interpretaron simplemente como instrumentos hechiceriles, etcétera, etcétera, como no supieron leer la geografía de Bioko, ¿no? Si los claretianos hubieran sido los que evangelizaron Australia, no conoceríamos nada de la era del sueño de los aborígenes australianos, porque habrían sido ciegos absolutamente a eso, ¿no? Entonces, yo te invitaría a reflexionar más a fondo sobre el posible valor pragmático y de amuletos que tienen tus obras. Hasta tal punto no es en absoluto, a ver, es decir, hay todo un mercado de gente que vende amuletos y como si sanaran las enfermedades, etcétera. No te estoy invitando a convertirte en una especie de reencarnación de un bochamó tradicional que venda en el Corte Inglés curaciones a las enfermedades, pero sí de reflexionar seriamente en el camino que has emprendido sobre el poder. Bueno, ¿por qué no llamarle el poder curativo que tienen las obras de arte? Es decir, o sea, no es y los efectos que tienen las obras de arte, ¿no? Sí, yo creo que el arte en sí, aunque que se puede decir no sirve para nada, porque con el arte, a menos que vendas, si vendes, pues comes, ¿no? Pero no, la pretensión no es, cuando haces arte, como cuando vives, no pides respirar, tienes que respirar. Entonces el arte es algo necesario para la creación, para la creatividad, para el crecimiento del ser, para el reconocimiento de uno mismo y de expresarse a los demás. Sobre todo, reconocerse a sí mismo, conocer cuáles son los valores intrínsecos que tienes en ti. Tú vas andando sin ton y son y te encuentras de repente ante un acantilado. Si vas andando y te encuentras ante un acantilado, debes pensar, ¿qué haces ahí? ¿Qué es lo que hay más allá? Claro, tú sabes que no eres un pájaro, por lo tanto no te vas a tirar al vacío. Bordearás y te irás. O te pones un paraguas, un paracaídas y te tiras, porque no eres un pájaro. Pero el hecho de llegar al borde de ese acantilado te hace pensar sobre tu condición. Cuando yo camino, me puedo encontrar con cualquier cosa, pero todo lo que yo me encuentro me tiene que hacer recordarme quién soy, qué soy, cuáles son mis posibilidades y mis límites. El arte te abre puertas, quizás no hacia afuera, pero muchas puertas hacia adentro. El arte, lo he experimentado y lo he visto, es curativo.
Yo aquí en Madrid hice una exposición Además fue sorprendente porque me llamaron los de la ONCE para hacer una exposición. Y todos son ciegos. Pero cuando llegué ahí fue impresionante. Todos iban, tocaban las obras, me preguntaban sobre las texturas. Pero un día me sorprendí porque vino uno, tocó una parte y me dijo, ¿y esto rojo qué es? No me lo podía creer. Si no ve cómo distingue qué es rojo. Luego me explicaron que aquí, bueno, enseñan a los ciegos a distinguir los colores por la energía que emiten. Vino una señora italiana a mi casa, a Malabo, venía de Italia, de por ahí, madre de una amiga mía, y la mujer se empeñó en enseñarla a tejer. Entonces dije, bueno, enseñarte a tejer, eso es fácil, pero señora, quiero que teja con los ojos cerrados. Entonces la ponía una venda, la cerraba los ojos y coja material y téjalo. Y empezó a tejer. Cuando se fue a Italia, tuvo problemas de vista. Y la operaron. Y la dieron un tiempo, 3 meses, para recobrar la vista. Y se acordó de esto. Empezó a tejer y luego me escribió. Me dijo que la rehabilitación suya había sido mucho más corta, porque incluso con los ojos cerrados veía. A mí me dejó fascinado y yo dije, bueno, la verdad es que tiene razón, ahí es curativo. Fui a Suiza, claro, haciendo estas cosas que esta mañana justo me decía que yo estaba loco, porque nadie, para hacer esto, dice, tú no es para encerrarte, sino para dejarte, pero la verdad es que estás un poco así, tumbado. Le dije sí, porque yo fui a Suiza y hay un museo de locos, y es impresionante las obras que hacen con textil, y me quedé sorprendido, ¿no? Al trabajar al trabajar el arte, al tener la necesidad, a los locos muchas veces se les manda a pintar, a los psicólogos les manda a pintar porque así van sacando lo que tienen dentro y te pintarán lo que tú llamarás barbaridades, pero no, es su forma de lenguaje, es su forma de expresión. Te obliga, el arte te obliga a mostrarte y a expresarte tal como es, vaciarte dentro para volver a rellenarte otra vez, volverte a vaciar, volverte a llenar. Y eso es un camino que es interminable. Para mí el mejor arte de la vida es la longevidad, el arte de vivir. Mi abuelo murió con 125 años. Imagínate, dicen en África que también cuando se muere un viejo, pues una biblioteca se pierde. ¿Por qué? Porque lo lleva. Pero si tiene la oportunidad y somos capaces de tener la paciencia de estar con él, aprenderemos muchísimo más que leyendo libros. Porque libros hay, pero sabiduría interna difíciles transmitir. Cada uno, mi profesor, el que me enseñó Grau Garriga, que me dijo, que digo, vengo a aprender. ¿Y yo qué te voy a enseñar? No, a tejer. Pues teje. Y me dejaba ahí, y yo tejiendo, por mucho que le pregunte, ¿está bien? ¿A mí qué me cuentas? Es tu problema. ¿Está bien para ti? Sí, pues entonces, ¿te estás diciéndote algo? Sí.
¿qué me dice? Pues no lo sé. Pues sigue, algún día lo adivinarás. Claro, es una terapia. Es bueno trabajar con los materiales, todo el tacto. Un abrazo es más bonito que una bofetada. La bofetada duele. Y he dicho, en China duele igual que en Guinea. Un abrazo te puede sanar, te reconforta. Por lo tanto, ese es el camino, creo, que estoy intentando mostrar y profundizar en ello. Sí, muchas gracias. Tengo que decir una cosa. Hace, son casi 10 años, ¿no? Cuando tuvimos un encuentro en Hofstra, tuve el placer de conocer a guineanos, a nombres a personas que conocía como nombres, pero no tanto como personas, ¿no? Y fue un gran descubrimiento para mí descubrir esas personas, el talento detrás de esas personas, y es la misma sensación que he tenido hoy, ¿no? Alguien como Pocho que se conocía de nombre, pero no como una persona, ¿no? Sí, y he tenido esa misma sensación. Además lo he tenido porque una de las cosas que más me ha extrañado es que muchas veces cuando escucho artistas plásticos, realmente no escucho mucho, porque los artistas plásticos normalmente no parece que no son reacios a explicarse, no hablan mucho, es como que como que han hecho algo, pero no sé si es que nos lo quieren dejar a nosotros, que lo interpretemos, o que simplemente no encuentro este grado de reflexión, alguien que exprese así su arte y de esta manera. Y es quizá también lo otro que me ha sorprendido, ¿no? Y quizá tiene que ver esto con mi pregunta, porque creo que es en el 2010 cuando regresas a Guinea, ¿no? Y decías algo así como que volviste para entender el significado de los elementos, ¿no? Y me pregunto ¿por qué fue entonces? ¿Por qué después de tantos años, en el 2010, sentiste esa necesidad de regresar y de entender? ¿Por qué no antes? ¿Por qué en ese momento? Bueno, antes ya lo había visto. Es cuando ves un coche, estás en Madrid y ves coches, y bueno, es una cosa normal. Pero cuando sales, te vas a un sitio donde no hay coches, pues te das cuenta de la utilidad que tiene eso. Yo volví a Guinea y me enfrasqué a leer libros sobre símbolos. Este libro es para entenderlo, aquí hay mucho simbolismo. Todas las ceremonias que hacen son simbólicas, no te explican intelectualmente, esto sirve para esto concretamente. Te van dando las pistas para que tú vayas reconociendo en ti el valor de lo que hay ahí. Ya te digo, esto, a mí me dijeron, oye, cuando vayas a algún sitio y tengas que hablar, llama a tus espíritus porque no eres tú el que habla. Hablan aquellos que te inspiran a abrir la boca. Para que no digas tonterías, pero dicen muchas veces, hay una ceremonia, por ejemplo, que cuando se hace una fiesta, hay sitios rituales que se llaman huechas, donde se hacen las fiestas rituales, ¿no? Y antes de entrar, a mí me encomendaron una vez que cogiera una pluma y toda persona que entrara, te lo pasara por la boca, ¿vale? Y luego me explicaron que es para que esa persona cuando entre ahí no diga nada malo, que perjudica a otro. Es un acto simbólico. Pero antes lo hacía, como cuando
te limpias la boca, ¿no? Es para que no escupas. Lo haces, pero no te das cuenta. Lo primero que haces cuando tienes la boca sucia es limpiártelo con la mano. Pero ese gesto tan automático tiene su simbolismo. Entonces yo volví a Guinea para entender qué significaban los elementos que uso, porque los elementos que uso antes eran cerámica, ponía un trozo de rama que me fascinaba nada más, ¿no? Sin forma, sin algo raro ahí, lo incluía. Pero luego, ahora voy entendiendo que cada vez que pongo algo, tiene una connotación del que luego tengo que entender. Yo cuando hago los tapices, ni yo mismo los entiendo. Cuando termino un tapiz me tengo que sentar y estar contemplándolo. No sé ni darle título. Tengo que estar contemplándolo y cada vez que por eso hablo que lo del figurativo es una cosa que porque ves una figura de una fotografía, como no te metas dentro de la fotografía, quizás no entiendas lo que significa el momento, el porqué, lo que significa realmente eso que está plasmado ahí. Mis tapices, cuando los dejo a la interpretación del otro, los hago, los dejo ahí y sé positivamente que cada día que los va viendo, va descubriendo algo que a él le interesa. Va teniendo una visión igual, no como la mía, sino su propia visión. Pero tiene que entrar en el tapiz para reconocerse en eso que hay ahí. Creo que... Isabela. ¿Se oye? Sí. Pocho, muchas gracias por estar aquí, por ofrecernos nuestro arte, tu arte en el que hay tanto movimiento que tú has buscado en el Bonco. Ya sabes que yo he investigado el Bonco desde etnografía y históricamente desde Cuba, pero tú lo has investigado desde dentro y además desde dentro porque te han iniciado y has estado dentro de la máscara del ñanque. Sí. Entonces sí me gustaría que nos contaras tu experiencia en la iniciación y también alguna otra experiencia cuando has bailado el ñanque. Para iniciarse en el Bonco, el Bonco es una, ya he dicho que ella tiene cosas escritas sobre ello. Para iniciarse en el Bonco hay 5 tambores que te colocan encima, te tumban encima y te meten los pies en el más gordo y empiezan a sonar. Cuando ya saben que estás en un... porque lo mismo que bailando. Yo bailando levito. O sea, se me va la olla. No, me cuesta, por ejemplo, bailar en base a una coreografía, porque me salto. O sea, cada paso me indica el siguiente paso. Entonces, cuando te meten los pies ahí dentro y empiezan a tocar, cuando ya empiezan a tocar, te inhuilas y dejas de sentir dolor, luego porque te pegan. Si tú dices ay, es que no estás, porque los tambores están tan cerca que el sonido te aprisiona, te envuelve y te insensibiliza, digamos. Que cuando te empiezan a pegar, porque te pegan con
unas escobas hechas en, no sé, escobas africanas, hechas con esto de palmera. Sí. Y te van pegando, te pegan hasta que dicen vale, ¿no? Pero no sientes el dolor. Y por lo menos yo no lo sentía ya. Llega un momento que estaba tan ido, tan enfrascado en los sonidos, que se me iba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que escucho un tambor, no puedo dejar de bailar. Porque dentro de mí ya existe ese sonido percutivo que te lleva a otra dimensión. Bailando lo mismo con una máscara. Cuando te pones una máscara, te despersonalizas. Entonces esa es la máscara la que baila. No eres tú la que baila la máscara, sino la máscara te hace bailar, te hace moverte. ¿No? Esa es la parte esa que si tú no te metes dentro de una máscara, no lo llegas a entender y puedes hacer cosas que hasta peligrosas. Yo me acuerdo una vez, una chica, claro, también no solamente la máscara, sino el tipo de danza y sobre todo en África la percusión. La percusión es un elemento, el sonido de la percusión, porque es pumpa, 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 pumpa. Llega un momento que te vas. En el espectáculo de Abatón que hicimos aquí, el público, hay una danza guineana que se llama, bueno, de los fans, que se llama Moncón. Y es una danza muy potente, ¿no? Donde mueven todo el cuerpo. Y la percusión suena. Entonces, en el espectáculo, como para que participe el público, les daba a todos 2 palos. Entonces empezaba había un sonido nada más, pra, 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 pra. Cuando ya estaban todos a unísono, entraban los tambores. Y cuando ya los tambores con el público ya se habían integrado perfectamente, entraba la bailarina. Entonces yo cogía a la bailarina y la puse 2 tambores al lado. Los 2 tocadores, uno aquí y otro aquí. Y ella en medio. El sonido era tan potente que la hacía bailar con tanta potencia que en un momento dado me di cuenta que se le habían vuelto los ojos. Había entrado en éxtasis. Por eso cuando se baila así, normalmente hay alguien que está vigilando porque te puedes ir y te vas. No sé cómo explicarlo, pero te vas. Sí, y no volver. Entonces tienes que azotarte para tú recuperar. Y claro, la tía cuando volvió estaba y se quedó. Pero claro, de tanto hacer esto, imagínate este movimiento constante y con unas máscaras, los tambores sonando, claro. Tu cerebro y te vas. Eso es lo que pasa. Muy bien. ¿Hay tiempo para una pregunta más? José. Sí, Pocho, siempre es agradable encontrarte en Malabo, siempre nos cruzamos entre el buenos días y otras cosas. Lo que quería decir es, el tapí, no sé si te acuerdas, hace años cogimos un tapí tuyo y lo tenemos en casa. Isabel acaba de hacerte una pregunta con relación a las máscaras de Bonco. Tú has hablado de cómo hilvanas tus tapís. En el que tenemos en casa, yo siempre que veo ese tapí, veo una composición de Bonco. Veo una composición de Bonco, es lo que veo. Lo único que no veo en el tapí que tenemos en casa es al Bonco que se queda en el cementerio. ¿Por qué? Bueno, es que eso y la otra pregunta es, en el tapí que tenemos en casa hay conchas.
es que esas conchas están pegadas, y cuál es la relación entre el colaje que haces con las conchas. Bueno, aparte de, en Guinea, bueno, en la isla, aparte de selva, hay mar, hay ríos. Las conchas están ahí. Y las conchas tienen un significado de, ¿qué voy a decirlo? Fertilidad del mar. Me transportan al mar. O sea, hablo del mar. Cuando en Corisco, tú vas a Corisco y toda la playa encuentras conchas de distintas variedades, de distintas formas. La forma de la concha. Hay otra cosa que es importante, que es la forma de espiral, la espiral de la vida. La concha, para mí, hay conchas en la tierra también, porque hay ríos. En Guinea, anteriormente, ahora se habla mucho de ecología, pero de antes yo sé que para preservar los bosques se dice que cada bosque o cada parte de bosque tiene su propio espíritu. Los ríos tienen sus espíritus. La ja, la ya, como lo llaman. Entonces, cuando quiero evocar el mar, quiero evocar la playa, ya te digo, no es que vaya directamente a hablar de la playa, del mar, no, es que es amalgamar todo lo que es táctil, los troncos, la madera, todo es con lo que es simbólico para mí, o sea, por eso incorporo, ya te digo, voy incorporando elementos que a mí tienen algún significado. Y las conchas, como el mar, tienen un gran significado. La isla está rodeada de mar. Los ríos es importantísimo para la vida. El agua. Nacemos del agua, dentro del agua. Nuestra madre. Se puede concebir el útero como una concha. O sea, todos esos símbolos, esas formas, nos indican mucho sobre la vida, que es de eso lo que hablamos. Y luego redescubrir el significado según la forma en que estén colocadas. Por eso en el tapiz que estás hablando, por eso hay conchas. Como hay otros elementos más. Te habrás fijado en las conchas porque son lo que quizás más te hayan llamado la atención. Sí, es que vamos a ver, es que hablamos, perdona, hablando del Llanque, hay el del 24 al 25 por la noche, además, como lo sabes, la muerte o la oscuridad se representa por el negro. La vida no es negro ni blanco, es cromático. Por lo tanto, tú vas a Guinea, no hay un verde, no es monocromo, sino hay infinidad de tipos de verdes. No hay un rojo como tal, hay una gama cromática de rojos. Entonces, pero eso es vida. Cuando, bueno, en unos sitios se viste para honrar a los difuntos, para esto, cuando dice que estás de luto,
En unas partes se visten en blanco, en otras partes se visten en negro, pero no de color. Los colores normalmente pues los vestimos cuando estamos vivenciando cosas vivas. El blanco y el negro también, al fin y al cabo contienen, dicen ausencia o completo el color, o sea, todo está ahí. Pero claro, de la vida saca todo en colores. El agua tiene un color, es cristalino, es azul, el cromatismo existe. Entonces, pocas veces utilizo el negro. Yo creo que lo veré en la tumba. Pero sí lo veo. Pero de momento lo veo todo de color. Hay tiempo para una última pregunta, si es breve. Botur. No. Mi intervención no es ninguna pregunta. Pocho vive en Culuata, vivimos en Culuata, vivimos unas circunstancias raras y muchas veces me han preguntado si Pocho está loco. Y simplemente he respondido que Pocho es un artista y lo ha demostrado y estoy emocionado y gracias Pocho, gracias por demostrarlo. Gracias a todos. Os agradezco a todos los halagos, la presencia y haber perdido vuestro tiempo conmigo. Dos cositas. Agradecemos a Pocho que haya traído una cantidad de tapices desde Malabo para exponer aquí. Los 5 que tenemos expuestos aquí en las salas del seminario están también disponibles a la venta porque los artistas también comen. Así que lo sepan. Y además de esta presentación, Pocho va a hacer otra, invitado por Afroconciencia, un grupo aquí en Madrid, en una de las salas en Matadero, y Inés nos va a dar la información. Bueno, aprovecho para darle las gracias a Pocho también, en mi nombre. Pues el sábado en Matadero, en la nave 16, donde tienen lugar las residencias artísticas de Matadero, bueno, estará la conferencia, la charla de Pocho titulada El arte africano como autoconocimiento, a las 6 de la tarde en Matadero, que está ahí en... ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Ah? El sábado. Sí, ¿vale? Si os interesa. Sí.